Dicen quienes lo conocen que solo el inicio de Maradona mostró lo que este faitado colombiano exhibe a su corta edad. Yo soy de los que considero que se nace y se puede obviamente perfeccionar y mejorar. Hacer de la nada un futbolista yo creo que es muy complicado. Jugando para la Academia Tolimense, James Rodríguez levantaba un trofeo como mejor jugador, se dio el lujo de marcar gol olímpico. Yo no tuve la oportunidad de ser jugador profesional, pero conozco todo lo que pueden ser las etapas formativas. Y hacer un futbolista es muy difícil, pienso yo. O sea, de la nada, encontré un jugador, venga, lo preparo atléticamente y le... No, yo creo que el futbolista nace, se puede mucho mejorar y llegar casi a una perfección que los consolide y los vuelva deportistas de alto rendimiento. La idea nace a raíz de una situación que viví previo a un partido de Nacional, donde iba a ir a ver a Atlético Nacional en compañía de mi hija y estando en las afueras del estadio Atanasio Girardot, en una mesa contigua donde nosotros estábamos, habían 3 jóvenes, de aproximadamente 19, 20 años más o menos, y estaban hablando el profesor Francisco Maturana. Y era que se ventilaba la idea de que Pacho llegara a Nacional, después de haber estado en su segundo ciclo del Once Caldas. Y ellos decían, no, pero ¿cómo va a venir Maturana? Otra vez, que perder es ganar, que yo no sé. Y se referían de manera muy despectiva, y a mí eso me toca, porque lo que significa Pacho, no solo para la opinión del país, sino en lo personal. Yo me pasé a esa mesa contigua, me le identifiqué a los jóvenes, incluso los invité a una ronda de cerveza y les conté quién era Francisco Maturana. Mi gran logro es tener la posibilidad de hacer algo que me gusta, de pronto disfrutar con algo que me costó, y cuando uno ve que las respuestas se dan, ahí está tu satisfacción. Después de yo contarles lo que significaba y representaba o representa Francisco, ellos cambiaron mucho el criterio y entonces justamente días posteriores llega el tema de la pandemia. Yo ya venía con la idea de escribir un libro, de hacer una recopilación de tantas experiencias vividas y yo dije, aquí fue. Y entonces dije, lo voy a diseñar, lo voy a realizar pensando en las nuevas generaciones, no solo de hinchas, sino también de futbolistas, de entrenadores, de periodistas, de todos los que tenemos que ver con esto del fútbol, porque esa historia no se podría dejar pasar. Y entonces ahí es donde me enfoco a escribirlo. El título Puros Criollos, Fútbol Puro, porque yo creo que ese fútbol practicado, no solo por ese grupo de jugadores que estuvieron en el proceso inicial de nuestra selección, sino de todo ese grupo de jugadores que hacían parte del contexto futbolístico colombiano, de esa generación, digámoslo así, eran los que transmitían y los que expresaban la verdadera realidad del sentir del fútbol colombiano, era nuestra propia esencia. Hemos esperado 27 años para regresar a un mundial. Es mi alma la que grita y tú cántalo conmigo, siéntelo conmigo. Vive esta emoción con el sentimiento de quien quiere nuestra tierra. Obviamente pues impregnada y enseñada en cierta parte por algunos entrenadores extranjeros a los cuales resalto en el libro. Lo que se empezó a expresar a partir del Mundial de Italia 90, que fue lo que le empezamos a enseñar al resto del mundo, es nuestro fútbol. De ahí hay una serie de comentarios y de vivencias manifestadas en él, donde en un momento dado en Italia 90, después de un entrenamiento de la selección, llegan personajes de la talla de Arrigo Sacchi y de César Luis Menotti a la concentración de la selección. Y el caso era que Arrigo Sacchi, que en ese momento era uno de los entrenadores revelaciones del mundo, con ese Milán, y que posteriormente después con la selección italiana, quería hablar con Pacho porque él quería conocer el método que se estaba utilizando por parte del seleccionado colombiano y a través de Atlético Nacional. Ya el profesor Sacchi lo había vivido cuando enfrentó a Nacional en la Intercontinental con el Milán y Nacional, y entonces a él le traía como mucho interés el conocer el esquema, el modo, el método que utilizaba en ese momento el fútbol colombiano expresado en Nacional,
en la Selección Colombia y que el director responsable de esto era el profesor Francisco Martínez. Pase de Valderrama, la encarada de Rincón, el grito de Colombia en las plantaciones de café, en una tierra golpeada por un montón de cosas feas. Colombia, Colombia con Rincón, Colombia 1, Alemania 1. El milagro no es alemán, el milagro es colombiano. Salió de un libro de García Márquez. Colombia 1, Alemania 1. El general en su laberinto está tranquilo. Juan Eugenio Jiménez, técnico del Quindío en aquella oportunidad. Otra vez el Quindío en ataque. Y Carlos Sandoval para el 1-1. Este hombre Pues sí todas las marcó etapas las he vivido por y esa fortuna, tarde no el fue de ser después director noche. deportivo, ser entrenador, ser ahorita como estoy actualmente en las etapas formativas e incluso empecé como preparador físico, porque tuve que ingresar en ese cargo para entrar al fútbol profesional. Yo me había ido a preparar a México, a graduarme como entrenador profesional de fútbol, promediando los años 80. Y ese curso internacional de FIFA en América solamente se hacía en Sao Paulo, el de FIFA, y en Ciudad de México. Ya en Europa se hacía en Alemania, que fue donde tuvo la oportunidad de estar el profesor Pinto, Reinaldo Rueda, entre otros, y se hacía también en Inglaterra y en España. Yo tenía la facilidad de ir a México y me fui a estudiarlo. Cuando termino, coincido que el profesor Maturana estaba ahorita al frente de Atlético Nacional, recién llegado del Once Caldas, donde empezó su periplo como entrenador. Y mi hermana, María Victoria Jiménez, ella era la comunicadora del Atlético Nacional en esa época y me ayudó a hacer, digamos, el enlace, porque a través de ella le di a conocer al profesor Maturana mi currículum, lo que estaba haciendo. A Pacho le interesó mucho. Saca de pelotazo, busca Alexis, atrás, eso de cabecita, bien, el Dini Arango, el Dini al medio para Alexis, Alexis para el Dini. Para entrar en ese momento, digamos, a Nacional, se me abrió la puerta como preparador físico y yo también venía a hacer el curso de alto rendimiento para la preparación física en México y por ahí entré. Entonces entré a Nacional como preparador físico. Entonces, en lo que me pregunta respecto a con qué más me identifico ahora, pues con lo que estoy haciendo ahorita como formador. Uno también, después de tantas experiencias vividas, uno también desea transmitirlas. Yo quiero poner al servicio de las nuevas generaciones, tanto de entrenadores como de futbolistas, esta experiencia, y por eso es que me siento bien realizando lo que estoy haciendo como formador. Actualmente se han diseñado muchos parámetros y guías para, digamos, encontrar el jugador, pero en el caso personal yo creo que ha sido a través de las experiencias vividas y sobre todo de la gente con la que he tenido la oportunidad de rodearme y yo rodear. En mis inicios tuve una persona que, a pesar de ser empírica, tenía el don y el talento para detectar los jugadores de fútbol, como era el caso de don Pedro Pablo Álvarez. Toque, pues, toque, hombre. Usted no va a aprender a jugar a un toque. Que fue el responsable de que surgiera tanto jugador, sobre todo antioqueños, que eran ese salto del fútbol aficionado al fútbol profesional. Otro. El fútbol hay que jugarlo a lo largo y a lo ancho, hay que ir y volver. Y tuve la oportunidad de convivir futbolísticamente con don Pedro durante 6, 7 años y ahí se va aprendiendo cómo se va observando al jugador, las características que se van evaluando, al punto que una vez don Pedro decía que él conocía a los jugadores en el caminado. Eso es una frase, digamos, de pronto muy folclórica, pero es una manera de decir de que tenía esa capacidad y ese tacto para saber quién era el jugador de fútbol. Yo inmediatamente pues lo voy identificando a través de las características técnicas que va mostrando, las características físicas. Uno entra a evaluar toda esta serie de factores que forman un todo del jugador. Entonces sí he tenido, digamos, la fortuna de acertar en la mayoría de los casos cuando ya pongo el ojo detenido en determinados jugadores, porque uno siempre mantiene un grupo amplio en un equipo, pero uno ya va detectando de que todos no son los del perfil para llegar al alto rendimiento. Cuando ellos logran su objetivo,
que también hace parte del objetivo de uno al trabajarlos a ellos, a mí me llena de mucha satisfacción, porque eso aparte me demuestra a mí mismo de que estaba en lo cierto, que iba por el camino que es, que puse el ojo donde es, y ver al joven o al jugador conquistar sus sueños, pues me llena de inmensa satisfacción. Un empresario de fútbol que tenía, o yo no sé si todavía lo tendrá, un club en la ciudad de Tuluá, siendo yo técnico del Atlético Huila, él me invitó a Tuluá para que viera su club, que porque tenía una camada de jugadores muy buenas. Yo fui a verlo, efectivamente evalué los jugadores que tenía y la verdad, pues no me iba a llevar a ninguno, porque no los vi con el nivel para el alto rendimiento en el fútbol profesional. Y al momento de salir para el aeropuerto de Palmira, de Cali, un técnico de los del club de él le dijo: profe, vamos a jugar una final ahorita, a las 3, 4 de la tarde. Y yo le dije: vamos a verla que nos da tiempo, y nos fuimos a verla. Y cuando terminamos de ver el partido, yo le dije: profe, mándeme a Neiva, al número, por decir algo, no recuerdo bien los números, al número 13 y al 18. Y él me dijo: pero profe, son peladitos de 16 años, y mándeme a esos dos jugadores. Yo los quiero ver en la sub-20 y como en esa época en el fútbol profesional había que poner jugadores menores de edad, menores sub-20, había que ponerlos por reglamento desde el inicio, yo en Neiva no tenía mucho de dónde escoger. A uno de esos niños la mamá no lo dejó ir, porque tenía que terminar la parte académica. Y el otro, pues más suelto, más de la calle, dijo que se iba y se fue. Estuvo en sub-20 4 meses y de ahí lo tiré al fútbol profesional. Inmediatamente el profesor Lara lo llevó a la selección sub-17 y creo que ha sido el único jugador colombiano que jugó Mundial sub-17, 2 mundiales sub-20 y Mundial de mayores, Freddy Guarín. Otálvaro distribuye con Guarín, que ya va levantando la cabeza, lo vio a Núñez, lo vio a Hidalgo, se viene Freddy a toda velocidad, Guarín, golazo otra vez. Ese fue el caso con Freddy. Y hay otros, el caso de Juan Pablo Ángel cuando llegó a Nacional, que fue un jugador que fue descartado por compañeros del cuerpo técnico de las divisiones inferiores de Nacional, pero yo insistí en dejarlo. Incluso Hernán Darío, el bolillo, él era el técnico del equipo profesional, y yo le pedí autorización a Hernán para dejar ese jugador. Y Hernán me dijo: ¿por qué lo querés dejar? Yo le dije: Hernán, porque yo le veo futuro a ese jugador, yo le veo mucho potencial y muchas capacidades. Entonces me dijo: llévatelo para tu categoría, y ahí lo mirás. Espera que se viene Ángel, ahí está el tercero, ahí está Ángel, ¡gol! De Colombia se toma revancha el capitán Juan Pablo Ángel, 3 Colombia. Y la decisión mía, la visión mía, me la complementó Juan José Peláez, porque Hernán se fue, Juan agarró el equipo profesional, y cuando hacíamos fútbol contra el equipo profesional, la primera A o lo que era el ascenso mayores de Nacional, hacíamos fútbol contra el equipo profesional, Juan José me lo dejó arriba, a Juan Pablo. Y después, como de un par de semanas, lo puso a debutar frente al Deportivo Cali, lo recuerdo perfectamente, lo puso a debutar frente al Deportivo Cali en Cali y marcó gol. Los capitanes, el número 5 Ferrugem del equipo brasileño y el número 5 Orozco de los colombianos. Nunca he esperado nada de ellos, he recibido el reconocimiento de algunos de ellos, como el caso de Andrés Orozco, que lo mencionas, del actual técnico del Atlético Nacional, de Diego Arias. En uno de mis 13 pasos por el Pereira, yo siempre he tenido la visión de ir a observar las categorías menores de los clubes profesionales donde he estado, que han sido 16 clubes profesionales. Siempre he ido a las divisiones menores, por eso siempre tuve la oportunidad de promocionar jugadores. Y en el Pereira, en una ocasión, fui a ver la sub-20, me llamó la atención Diego Arias y un jugador que se llamaba Ervin González, un extremo que después estuvo también en el Pereira en Millonarios. Después le perdí la huella a él, pero ellos dos fueron los jugadores que ascendí al equipo profesional. Diego se quedó y bueno, ya hoy es el técnico Atlético Nacional. Entonces, no, para mí es de inmensa satisfacción verlos triunfar, verlos conquistar sus sueños,
verlos llegar a las altas esferas, como en el caso de Daniel Muñoz, que digamos ha sido mi último caso y bueno, una satisfacción muy grande. Yo era el director deportivo de Águilas Doradas de Río Negro. Mi entrenador de la sub-20 era Samuel Vanegas. Un día iba a jugar la sub-20 de Águilas en Copacabana. Yo me fui a ver el partido que había antes, porque una de mis funciones era precisamente detectar talentos para el club. Y vi a Daniel en ese partido y me llamó poderosamente la atención, como lateral. Al punto que hablé con su entrenador y le dije que cuando volvía a jugar por liga, entonces me dijo que en la Marte, me fui a verlo a la Marte y ya lo puso, fue de extremo. También lo hizo muy bien, después le hice seguimiento y fui a verle otra vez torneo nacional sub-20, cuando el Independiente Medellín oficiaba en Caldas. Medellín oficiaba como local en Caldas, en la categoría sub-20. Desde Río Negro me fui para allá a ver el partido, lo volvieron a poner de lateral y ahí fue. Después fui y lo vi otro partido más y ya hice el contacto y lo envié directamente al equipo profesional. En un momento dado, Fernando Salazar, máximo accionista de Águilas, me llamó y me dijo: Juan, ¿qué hace el pelado aquí con el equipo profesional? Yo le dije: no, yo lo mandé al profe Otero porque es un jugador que quiero que lo evalúen. No, primero tiene que ir a la sub-20. Yo le dije: yo tengo la sub-20, está por encima de todos los que tenemos en sub-20, ¿para qué lo va a traer acá? Está por encima de todos. Que lo evalúen arriba, si no gusta que lo despachen. Y todo se le dio para Daniel y bueno, ya de ahí después el camino lo conocemos. Después el profesor Juan Carlos Osorio, en el momento en que se iba a hacer la transacción para Nacional, el profesor Osorio, a través de Esteban Escobar, que era el director de desarrollo, me pidieron conceptos sobre Daniel y yo se lo resumí al profesor Osorio así: Nacional es el equipo que necesita Daniel Muñoz y Daniel Muñoz es el jugador que necesita Nacional. Más ahora que usted piensa y quiere tener el jugador total. Para el profesor Osorio, el jugador total es el que le puede jugar en todas las posiciones. Yo le dije: Daniel tiene esa versatilidad de que puedes hacer con él lo que quieras. Un día creo que hasta jugó de 10 en el Nacional. Y Daniel es el que me ha servido a mí de ejemplo ahorita en las nuevas generaciones, en estas etapas formativas que yo les digo: ustedes en la vida tienen que estar preparados. ¿Para cuándo? Yo no sé. No sé cuándo les va a llegar su ángel. Yo no busqué a Daniel Muñoz, yo no fui por él. Yo fui a ver un partido, iba a ver qué encontraba. Me le aparecí, le llegué en el momento que era, después de todo el recorrido y todos los periplos que vivió Daniel para tener esta oportunidad. Porque Daniel estuvo en todas partes, estuvo en Chile, en Argentina, en España, en Italia, en México, pasó por Nacional, Medellín, Envigado, y 3, 4 equipos de las divisiones menores del fútbol antioqueño. No estuvo en Selección Antioquia y le llegó ese momento que me dio por irme para Copacabana a ver el partido de antes y lo encontré. Son cosas del destino, digo yo, son los momentos de fortuna para él. Y para mí también, porque esa era parte de mi trabajo. Arranca Lucho Díaz, la marca de Miguel Lucho, que engancha violento. Metió Lucho, tiene que terminar adentro esa bola, sí, 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 Colombia. Una vez dirigiendo yo el Deportes Quindío, jugando contra el Deportivo Cali en la ciudad de Cali, se me acercó un jugador del Deportivo Cali y me va diciendo, a él lo sustituyeron y cuando salió, me va diciendo: profe, me alegra saludarlo y usted me echó de la Alianza Petrolera. Yo pasé un día para atrás, pero sin embargo ahí me le dije: bueno, gracias a Dios te eché porque te devolviste para Cali. Seguramente que si te quedabas en Barranca, a lo mejor hoy serías un pescador y quién sabe con cuántos hijos y todo esto. Pero mira que tuviste ya la fortuna de llegar. Entonces, hay distintos caminos para el jugador. No siempre cuando uno le dice que no es, sea la verdad absoluta. Y puede que en otro club
en otra presentación que él haga en otra institución, se le dé. Eso se ha vivido mucho. Entonces, sí es algo que uno lo va desarrollando a través de las vivencias y las experiencias. Las palabras pasan a un segundo plano cuando durante tantos años los hechos han hablado. En el caso, digamos, de Andrés Orozco, yo sí pensé en algún momento que él podría llegar a ser un buen entrenador, porque Andrés, desde muy joven, porque yo lo llevé siendo sub-20 del Deportes Quindío, que fue donde debutó, Andrés siempre ha tenido muy buena visión del juego, muy buena percepción del juego. Aparte, sabía expresarlo, sabía comunicarlo con sus compañeros, por eso creo que en casi todos los equipos que estuvo fue capitán. Y yo Andrés, digamos que sí lo llegué a percibir en eso. Hay otro entrenador de los actuales que también tuve la oportunidad de darle su paso al fútbol profesional, como fue Alexis Márquez, que hoy está con Jaguares y que también ya tuvo paso por el Pereira. Entonces a mí todas esas cositas me van llenando de satisfacción. Y cuando tengo la oportunidad de conversar con ellos, porque yo los llamo, yo el caso por ejemplo de Diego Arias, los llamo o le escribo y le doy alguna recomendación, me las escuchan y eso es bueno uno tener el contacto con ellos y verlos triunfar, me llena a mí de mucha satisfacción.